Hay una verdad silenciosa sobre la vida que muchas personas descubren demasiado tarde. No es el dolor en sí lo que más nos afecta, sino el tiempo que decidimos seguir cargándolo. Piensa en esto por un momento. Alguien dijo algo hiriente hace días, semanas o incluso años, y, sin embargo, todavía vive en tu mente como si hubiera pasado ayer. Repites esas palabras una y otra vez. Analizas lo que quisiste decir, lo que deberías haber respondido, lo que significó. Revives la escena como si tu mente no quisiera soltarla. Pero mientras tú sigues ahí, atrapado en ese momento, el mundo ya avanzó. La persona que te hirió probablemente ya lo olvidó. Siguió con su vida, rió, durmió, continuó su camino. Pero tú sigues cargando ese peso invisible todos los días. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. Ese peso ya no existe en ningún otro lugar, excepto en tu mente. No es físico, pero se siente real. Se refleja en tu cansancio, en tu estrés, en la forma en que reaccionas, en cómo ves a los demás. Es como llevar una mochila invisible llena de recuerdos dolorosos que nadie más puede ver, pero que tú sientes en cada paso. Muchas veces creemos que aferrarnos al dolor nos protege. Pensamos que recordar nos hará más fuertes, que así evitaremos que vuelva a suceder. Pero en realidad, lo único que hacemos es seguir dándole vida a algo que ya terminó. Es como sostener una piedra en la mano durante horas, días, años, esperando que deje de pesar. Pero nunca lo hará, porque el verdadero problema no es lo que pasó, es que seguimos sosteniéndolo, y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir más en el pasado que en el presente. Perdemos la capacidad de disfrutar lo que tenemos ahora, porque una parte de nosotros sigue atrapada en lo que ya no existe. Esta historia es un reflejo de eso, de cómo, sin intención, podemos convertir pequeños momentos de dolor en cargas enormes. De cómo, poco a poco, construimos nuestro propio sufrimiento. No por lo que otros hicieron, sino por lo que decidimos no soltar. Y quizás, mientras escuchas esto, te dé cuenta de algo importante. Tal vez tú también estás cargando algo, que nunca fue tuyo sostener. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y caminos de tierra, vivía un joven conocido por su bondad y su esfuerzo. Era el tipo de persona que ayudaba sin que se lo pidieran, que trabajaba duro desde el amanecer hasta el anochecer y que siempre intentaba hacer lo correcto. A simple vista, su vida parecía tranquila, pero dentro de él, algo no estaba en paz. Desde muy joven, había desarrollado un hábito extraño, casi invisible para los demás, pero profundamente real para él. Cada vez que alguien le decía algo hiriente, cada vez que escuchaba una crítica, una burla o una palabra dura, sentía como si algo dentro de su pecho se rompiera. Ese dolor no desaparecía fácilmente. Se quedaba ahí, dando vueltas en su mente. Y en lugar de dejarlo ir, decidió hacer algo para no olvidarlo. Cada vez que alguien lo lastimaba, el joven se agachaba, recogía una pequeña piedra del suelo y la guardaba en un saco de tela que siempre llevaba consigo. Al principio, parecía algo insignificante. Una piedra por un comentario. Otra por una burla. Otra por una injusticia. Así no lo olvidaré, pensaba. Así aprenderé a protegerme. Creía que guardar esas piedras lo haría más fuerte, más consciente, más preparado para el mundo. Pero sin darse cuenta, estaba haciendo exactamente lo contrario. Cada piedra no solo representaba un recuerdo, representaba un dolor que seguía vivo. Un día, un vecino lo llamó perezoso sin conocer su esfuerzo. Otra piedra, en una celebración familiar, su primo se burló de su ropa sencilla. Otra piedra, en el mercado, un comerciante lo engañó y luego se rió de su honestidad. Otra piedra más, y así, poco a poco, sin detenerse a cuestionarlo. El joven fue llenando su saco. Nunca lo soltaba, nunca lo dejaba atrás, siempre lo llevaba con él, como si fuera parte de su identidad. Lo que no sabía, era que ese hábito, que parecía tan pequeño al principio, con el tiempo se convertiría en algo que cambiaría completamente su vida. Porque a veces, no son los grandes momentos los que nos transforman, sino los pequeños hábitos que repetimos todos los días sin pensar. Con el paso de los días, las semanas y los años, el pequeño saco que el joven llevaba consigo dejó de ser ligero. Al principio, apenas se notaba. Unas pocas piedras no parecían gran cosa. Podía caminar, trabajar, reír, todo con normalidad. Pero el tiempo no se detiene. Y cada nueva herida traía consigo una nueva piedra. Poco a poco, el saco comenzó a llenarse. Ya no eran unas cuantas piedras. Eran muchas, demasiadas. Algunas eran pequeñas, casi insignificantes, recuerdos de palabras que tal vez ni siquiera tenían mala intención. Pero otras eran grandes, pesadas, cargadas de dolor profundo.
Momentos que marcaron su corazón. Y aunque el joven no lo notó de inmediato, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus hombros, que antes estaban rectos y firmes, empezaron a inclinarse hacia adelante. Su caminar, antes ligero, se volvió lento y arrastrado. Cada paso requería más esfuerzo. El saco, que una vez fue solo un objeto, ahora parecía formar parte de él. Pero el cambio más grande no ocurrió en su cuerpo. Ocurrió en su interior. Su rostro, que antes reflejaba alegría, empezó a endurecerse. Su sonrisa se volvió rara, casi inexistente. Sus ojos ya no brillaban como antes. La carga no solo estaba en su espalda, estaba en su corazón. Comenzó a desconfiar de las personas, a interpretar palabras inocentes como ataques, a recordar más el dolor que los momentos felices. Las risas de los niños en el pueblo ya no le parecían alegres. El canto de los pájaros ya no le llamaba la atención. El viento suave en las colinas ya no lo calmaba. Todo aquello que antes le daba paz ya no lograba atravesar el peso que llevaba dentro. Y lo más triste de todo es que el joven se acostumbró. Se acostumbró a vivir cansado. Se acostumbró a sentirse pesado. Se acostumbró a pensar que así era la vida. Nunca se detuvo a preguntarse, ¿realmente tengo que cargar todo esto? Porque cuando llevamos una carga durante demasiado tiempo, dejamos de verla como una carga. Y empezamos a creer que es parte de quienes somos. Un día, cansado de la misma rutina y buscando una oportunidad para mejorar su vida, el joven decidió emprender un viaje hacia una ciudad lejana. Había escuchado que allí había trabajo, nuevas oportunidades y quizá un nuevo comienzo, pero el camino no sería fácil. Para llegar, tenía que atravesar un sendero de montaña empinado, lleno de rocas, curvas estrechas y largas subidas que exigían fuerza y resistencia. Era un camino que ya de por sí ponía a prueba a cualquiera. Incluso a alguien sin carga. Y él llevaba su saco. Al principio, caminó con determinación. Puedo hacerlo, se decía a sí mismo. Pero a medida que avanzaba, el peso comenzó a hacerse sentir con más fuerza que nunca. El saco tiraba de sus hombros como si quisiera arrastrarlo hacia el suelo. Cada paso se volvía más lento, más pesado. Sus piernas temblaban, su espalda ardía y su respiración se volvía corta y agitada. El sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo del camino. El sol golpeaba con intensidad, y el aire parecía más denso con cada metro que avanzaba. Lo que antes era solo una incomodidad, ahora era un verdadero sufrimiento. Tuvo que detenerse una vez, luego otra, y otra más. Cada pocos pasos, se sentaba sobre una roca, tratando de recuperar el aliento. Pero incluso en esos momentos de descanso, no encontraba paz. El saco seguía allí, presionando su espalda, recordándole constantemente su carga. Mientras descansaba, miraba el camino por delante. Largo, empinado, interminable. Y por primera vez, una duda cruzó su mente. ¿Por qué es tan difícil avanzar? ¿Por qué todos los demás parecen caminar con más facilidad? Y yo no. Pero nunca miró realmente la causa. Nunca cuestionó el saco. Nunca pensó en dejarlo. Para él, ese peso ya era normal. Ya era parte de su vida. Sin darse cuenta, estaba intentando avanzar hacia un nuevo futuro, mientras arrastraba todo su pasado con él. Y esa es una de las cargas más pesadas que una persona puede llevar. Porque no importa cuán fuerte seas, si llevas demasiado peso innecesario, cada camino se vuelve más difícil de lo que debería ser. Y así, agotado, con el cuerpo cansado y el espíritu debilitado, el joven se sentó una vez más al borde del camino, sin saber que ese momento de descanso estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Mientras el joven descansaba al borde del camino, intentando recuperar el aliento, el silencio de la montaña fue interrumpido por unos pasos suaves y constantes. Al levantar la mirada, vio acercarse a un anciano. Era un comerciante de apariencia sencilla. Su ropa era modesta, su barba larga y blanca, y sus ojos. Sus ojos transmitían una calma profunda, como si hubiera comprendido algo que otros aún no veían. A diferencia del joven, el anciano caminaba con ligereza. No parecía cansado, no parecía apurado. Su paso era firme, tranquilo, casi en armonía con el entorno. Llevaba solo un pequeño bulto sobre su hombro. Nada más. Cuando se acercó, observó al joven con atención. Vio su postura encorvada, su respiración agitada, y, sobre todo, el enorme saco que descansaba a su lado. El anciano sonrió con suavidad y se sentó cerca de él, sin prisa, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. «Joven», dijo con una voz tranquila, «parece que llevas una carga muy pesada». El joven suspiró profundamente,
como si esas palabras hubieran tocado algo dentro de él. Sí, es muy pesada, respondió con cansancio. El anciano inclinó ligeramente la cabeza, curioso. ¿Qué llevas ahí dentro? ¿Granos? ¿Herramientas? ¿Mercancía para vender? El joven negó con la cabeza lentamente. No, dijo, no es nada de eso. Hizo una pausa, como si le costara explicar algo que llevaba guardando durante años. Este saco está lleno de piedras. El anciano levantó las cejas, sorprendido, pero no juzgó. ¿Piedras?, preguntó con suavidad. ¿Y por qué alguien llevaría un saco lleno de piedras en un camino tan difícil? El joven miró el suelo, como si por primera vez se sintiera avergonzado de su respuesta. Cada piedra representa un momento en el que alguien me hizo daño, dijo lentamente. Cada insulto, cada burla, cada palabra que me hirió, la guardé aquí. Su voz se volvió más pesada con cada palabra. No quería olvidarlo. Pensaba que así me protegería. Pensaba que si recordaba todo, sería más fuerte. El anciano escuchó en silencio, sin interrumpir. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino comprensión. Luego, miró el saco. Y después al joven. Vio más que piedras. Vio años de dolor acumulado. Vio un corazón cansado de cargar lo que nunca debió sostener. Y en ese momento, con una calma que parecía venir de una sabiduría profunda, el anciano dijo: ¿Puedo mostrarte algo? El joven levantó la mirada, intrigado. Algo en la voz del anciano le hizo sentir que estaba a punto de aprender algo importante. Asintió lentamente, sin saber que esa simple pregunta sería el inicio de la lección que cambiaría su vida para siempre. El anciano se inclinó lentamente hacia el suelo y recogió dos pequeñas piedras que estaban cerca del camino. Eran simples, comunes, como las miles que había en la montaña. Sin decir mucho, colocó una en la mano del joven y se quedó con la otra. Imagina esto, dijo con calma, que yo soy alguien que te ha herido. El joven lo miró con atención, sin entender del todo. Entonces, el anciano levantó su mano y lanzó suavemente su piedra hacia un lado del camino. La piedra cayó al suelo con un pequeño sonido seco y quedó allí, inmóvil. El anciano observó la piedra por un momento y luego preguntó: Dime, ¿dónde está ahora esa piedra? El joven miró hacia donde había caído. Está ahí, en el suelo, respondió. Exactamente, dijo el anciano. Yo la lancé y seguí adelante. Ya no la llevo conmigo. No siento su peso. Para mí, ya no tiene importancia. Luego, el anciano señaló la piedra que el joven aún sostenía en su mano. Pero tú, continuó, ¿qué haces tú? El joven bajó la mirada hacia su mano. La sostengo, respondió en voz baja. El anciano asintió lentamente. Sí, la sostienes. Y no solo eso, la guardas en tu saco. Hizo una breve pausa, dejando que esas palabras se asentaran. Y en ese momento, dijo con suavidad, la carga ya no es mía, es tuya. El joven se quedó en silencio. Por primera vez, no estaba pensando en el pasado. Estaba viendo el presente con claridad. El anciano continuó: Cuando alguien te hiere con sus palabras, es como si lanzara una piedra hacia ti. Pero ellos, después de lanzarla, siguen su camino. No la cargan, no sienten su peso, no pierden el sueño por ella. Luego miró directamente a los ojos del joven. Pero tú decides recoger esa piedra. La guardas, la llevas contigo, la haces parte de tu vida. El joven apretó la piedra en su mano y sintió su peso, no solo físico, sino emocional. De repente, entendió algo que nunca había visto antes. No era el mundo el que lo estaba aplastando. Era todo lo que él había decidido cargar. El anciano extendió su mano hacia el saco lleno de piedras. Mira todo eso, dijo, cada una de esas piedras es algo que alguien más lanzó, pero tú elegiste guardar. Su voz era firme, pero llena de compasión. Ellos se fueron ligeros, y tú te quedaste con el peso. El joven sintió que algo dentro de él comenzaba a romperse. No de dolor, sino de comprensión. Y en ese momento, por primera vez en su vida, empezó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, no tenía que seguir cargando todo eso. El silencio cayó entre ambos. El joven seguía mirando la piedra en su mano, pero ya no la veía como antes. Ya no era solo un objeto. Era un símbolo de algo mucho más grande. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Y dentro de él, algo comenzó a cambiar. El anciano, con voz suave pero firme, continuó. Mira tu vida con honestidad, dijo. Todas esas personas que te hirieron, ¿dónde están ahora? El joven pensó por un momento. Recordó a su vecino, a su primo, al comerciante del mercado. Y se dio cuenta de algo sorprendente. Ellos siguieron con sus vidas, respondió lentamente. Ya no están aquí. El anciano asintió. Exacto,
Ellos ya no están cargando esas palabras. No sienten ese dolor, no piensan en ello. Luego hizo una pausa y añadió con calma. Pero tú sigues viviendo con cada una de esas piedras. Las palabras golpearon al joven con una verdad difícil de ignorar. Era cierto, nadie más estaba sufriendo por lo que pasó. Solo él. El anciano señaló su espalda encorvada, sus hombros caídos, su rostro cansado. Mira lo que te has hecho a ti mismo, dijo con compasión. Has llevado durante años un peso que nunca te perteneció. El joven sintió un nudo en la garganta. Por dentro, una mezcla de tristeza y claridad comenzó a surgir. Pero... Entonces, dijo con voz temblorosa, ¿qué se supone que debo hacer? El anciano sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Debes dejar caer las piedras, respondió. Una por una. El joven lo miró, confundido. ¿Es tan simple? El anciano asintió. Sí. Pero no es fácil. Se inclinó ligeramente hacia él y dijo. Cada vez que alguien te hiere, tienes una elección. Puedes recoger la piedra, o puedes dejarla donde cayó. Esa decisión define tu carga. Luego colocó su mano sobre el hombro del joven, con una calidez que transmitía paz. Recuerda esto siempre, dijo. Índice hacia derecha, tu reacción es tu carga, no sus acciones. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero siempre puedes elegir lo que decides llevar contigo. El joven cerró los ojos por un momento, y en ese silencio, todo encajó. Durante años, había creído que el mundo era el que lo hacía sufrir. Pero ahora entendía la verdad. No era lo que otros hacían, era lo que él decidía no soltar. Y en ese instante, por primera vez, sintió que tenía el poder de cambiar su vida. El joven permaneció en silencio durante un largo momento. Las palabras del anciano no solo habían llegado a sus oídos, habían llegado a lo más profundo de su corazón. Miró lentamente el saco que estaba a su lado. Ese saco que había cargado durante años. Ese saco que había llegado a sentir como una parte de sí mismo. Pero ahora, lo veía diferente. Ya no era solo un saco. Era el peso de su pasado. Era el reflejo de todo lo que había decidido no soltar. Con manos temblorosas, lo acercó hacia él. Dudó por un instante, porque soltar, aunque parezca sencillo, da miedo. Soltar significa dejar atrás. Soltar significa renunciar a aquello que, por tanto tiempo, creíste necesario. Pero también, soltar significa liberarte. Respiró profundamente, y lentamente abrió el saco. Dentro, había innumerables piedras. Algunas pequeñas, otras grandes, algunas lisas, otras ásperas. Cada una con una historia. Cada una con un recuerdo. Cada una con un dolor. El joven metió la mano dentro, y sacó la primera piedra. La sostuvo frente a él. Recordó el momento exacto en que la había recogido. Recordó las palabras, el tono, la herida. Su pecho se tensó. Pero esta vez, en lugar de guardarla de nuevo, la dejó caer. La piedra golpeó el suelo, y rodó lentamente cuesta abajo. Y en ese instante, algo cambió. Era sutil, pero real. Su respiración se volvió un poco más ligera. Volvió a meter la mano en el saco. Sacó otra piedra, otro recuerdo, otra herida, y otra vez, la dejó caer, y luego otra, y otra, y otra más. Cada piedra que soltaba era como quitarse una carga invisible del alma. Sus hombros comenzaron a relajarse. Su espalda se enderezó poco a poco. Su rostro, por primera vez en mucho tiempo, dejó de estar tenso. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Era el peso de años, saliendo de su interior. El saco se iba vaciando. Y con él, su corazón también. El aire parecía más fresco. El cielo más brillante. El mundo, más ligero. Finalmente, después de soltar la última piedra, el joven se quedó quieto. Miró el saco vacío en sus manos. Era el mismo saco, pero ya no significaba lo mismo. Lo dobló con cuidado, y lo guardó. Luego se levantó lentamente. Por primera vez en años. Se puso de pie sin peso en la espalda. Respiró profundamente, y en ese momento, comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Índice hacia derecha nunca fue necesario cargar esas piedras. El camino no había cambiado. Pero él sí. Y cuando una persona cambia, todo en su mundo empieza a sentirse diferente. Desde ese día, la vida del joven comenzó a cambiar. No de forma instantánea, pero sí profunda. El camino seguía siendo el mismo. Las personas seguían siendo las mismas. El mundo no había cambiado. Pero él, ya no era el mismo. Al principio, no fue fácil. Los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana. Había momentos en los que alguien decía algo hiriente, y su mente, casi automáticamente,
quería volver a lo de antes. Quería recoger la piedra, quería guardarla, quería aferrarse al dolor. Pero entonces, hacía una pausa, respiraba profundamente, y recordaba las palabras del anciano. Índice hacia derecha, tu reacción es tu carga, no sus acciones. Y se hacía una simple pregunta. ¿Realmente quiero cargar esto? A veces la respuesta tardaba unos segundos, pero casi siempre era la misma. No, y entonces, lo dejaba ir, no discutía, no lo guardaba, no lo llevaba consigo, simplemente, lo dejaba caer. Y con cada vez que elegía no recoger la piedra, se volvía un poco más libre. Poco a poco, algo hermoso comenzó a suceder. Sus pasos se hicieron más ligeros. Ya no caminaba arrastrando el pasado. Caminaba hacia adelante. Su postura cambió, su espalda se enderezó, sus hombros dejaron de estar tensos. Pero el cambio más grande ocurrió en su interior. La alegría, que había desaparecido hacía tanto tiempo, comenzó a regresar. Volvió a sonreír, volvió a reír, volvió a sentir la belleza de las pequeñas cosas. El canto de los pájaros ya no era ruido. Era música. El viento ya no era indiferente. Era refrescante. La vida ya no era pesada. Era ligera. Las personas en su pueblo comenzaron a notarlo. ¿Qué te pasó?, le preguntaban. Te ves diferente, más tranquilo, más feliz. El joven sonreía suavemente. Ya no necesitaba explicar demasiado. Simplemente respondía. Dejé de recoger piedras que nunca fueron mías. Y aunque sus palabras eran simples, su significado era profundo, porque lo que realmente había cambiado no era el mundo que lo rodeaba, era la forma en que él elegía vivir dentro de ese mundo. Había aprendido algo que muchas personas nunca llegan a entender. Índice hacia derecha. La libertad no viene de cambiar lo que pasa afuera, sino de soltar lo que cargas dentro. Si miramos con honestidad nuestra propia vida, nos daremos cuenta de algo poderoso, y a la vez incómodo. Todos llevamos un saco invisible, un saco lleno de palabras que nos hirieron, de momentos que no salieron como queríamos, de errores que no hemos perdonado, de recuerdos que seguimos repitiendo una y otra vez. Al igual que el joven, creemos que aferrarnos a todo eso nos hace más fuertes, pero en realidad, nos hace más pesados. Guardamos resentimientos pensando que así nos protegemos. Revivimos el pasado creyendo que así aprendemos. Nos aferramos al dolor creyendo que así evitamos que vuelva a suceder. Pero la verdad es mucho más simple, y mucho más liberadora. Índice hacia derecha. No tienes que cargar lo que no es tuyo. Las palabras que alguien dijo no te pertenecen. Las acciones de otros no son tu responsabilidad. El pasado ya no existe, excepto en tu mente. Y sin embargo, ahí estás, sosteniéndolo, día tras día, año tras año. La historia del joven no es solo una historia, es un espejo. Un espejo que nos muestra cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo nos aferramos a cosas que ya terminaron. Y también nos muestra algo más importante. Índice hacia derecha. Siempre tienes una elección. Cada vez que alguien te hiere, cada vez que recuerdas algo doloroso, cada vez que sientes ese peso en tu pecho, puedes hacer una pausa, respirar, y preguntarte, ¿quiero cargar esto? Y si eres honesto contigo mismo, la mayoría de las veces la respuesta será, no. Entonces déjalo caer. No porque lo que pasó no importe, sino porque tu paz importa más. Soltar no significa que apruebas lo que hicieron. Significa que eliges no dejar que eso controle tu vida. Significa que eliges libertad, porque al final, la vida no se trata de cuánto puedes soportar. Índice hacia derecha. Se trata de qué decides llevar contigo. Así que hoy, ahora mismo, piensa en una piedra que has estado cargando. Un recuerdo, una palabra, una herida, sosténla en tu mente. Y luego imagina que la dejas caer. Siente cómo se va, siente cómo te liberas, porque cuanto más ligero viajas, más lejos puedes llegar. Bocadillo de diálogo. Mensaje final, para tu vídeo. ¿Qué piedra estás listo para soltar hoy? Déjala ir, y empieza a vivir con el corazón más ligero.